Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, obispo del Guaviare. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor. La palabra de Dios es gozo, es esperanza, es alegría. Por eso hoy tomamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versos 1 a 21. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor. Hay emociones que son para tener solo de vez en cuando, como el miedo, la tristeza, el enojo, pues si se hacen permanentes dañan el cuerpo, dañan la mente y dañan el alma. En cambio hay emociones llamadas a volverse sentimiento estable, como por ejemplo el gozo y la alegría, que influyen muy positivamente en la totalidad del ser humano. La alegría es una virtud cristiana. Algunos creen que las personas amantes de Dios y de la religión cristiana tienden a la tristeza, y eso no es así. La primera lectura de la liturgia que se escucha hoy en las iglesias católicas invita al pueblo que escucha la palabra de Dios a estar alegre, pues es Dios mismo quien nos habla y ante semejante interlocutor no debemos más que expresar gratitud y alegría. Es cierto que a veces reprende cuando nos habla, pero ¿qué padre o madre que amen de verdad no reprende a los suyos? Es que, como nos dice también el Salmo de la liturgia de hoy, lo que el Señor nos dice en su palabra y sus mandamientos es verdadero, recto, y quien lo practica alcanza la paz, la serenidad y la dicha. Los cristianos no vemos en la palabra de Dios y sus mandamientos una pesada carga que debamos llevar, sino un camino que debemos con amor recorrer y que nos lleva a ser dichosos en esta tierra y también en la eternidad. La palabra que Jesús nos dirige y que llamamos Evangelio es también un mensaje de gozo. Es una buena noticia que ilumina la vida, libera de las esclavitudes y anuncia la esperanza. Estamos viviendo tiempos de mucho pesimismo. Los medios de comunicación a veces nos hacen creer que el mundo en que estamos es el peor posible, que la maldad ha cundido en todos los lugares y espacios, y a veces hasta algunos, en nombre de la religión, proclaman para allá un catastrófico final. No debe ser así. Donde está Jesús hay bondad, y Él es recibido con cariño en la casa y en el corazón de muchos de nosotros. Donde hay bondad hay esperanza, y nuestras tierras están llenas de gentes bondadosas y generosas. Donde hay esperanza y alegría, y la sonrisa se dibuja todavía en los rostros de muchos humildes de nuestras tierras. Aceptemos la invitación que hoy se nos hace a escuchar con atención la palabra de Dios Padre y de su Hijo, a recibirla con corazón dispuesto y a disfrutar del gozo que ella produce en quien la lleva a la práctica.